Vamos a tomar nuestro lugar y vamos a abrir las escrituras en el Salmo 52. Y vamos a estar mirando este salmo. Es un salmo pues doloroso. Es un salmo tremendo, porque expresa el corazón de David ante una tragedia. Y quiero que abran sus Biblias en el Salmo 52. Y si pudiera ponerle nombre a este tema, sería muerte indestructible. Y quiero que leamos en el Salmo 52, dice: ¿por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Agravios maquina tu lengua, como navaja afilada hace engaño. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Has amado toda suerte de palabras perniciosas. Engañosa lengua. Y luego verso 5 dice: por tanto Dios te destruirá para siempre, asolará y te arrancará de tu morada y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Verán los justos y temerán, se reirán de él diciendo: he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Verso 8: pero yo estoy como olivo verde. Quiero que todos leamos este versículo, por favor, en voz alta. 1, 2, 3. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Te alabaré para siempre, porque lo has hecho así. Y esperaré en tu nombre, porque es bueno delante de tus santos. Digan todos: la esperanza está en la bondad de Dios. Eso es lo que David estaba diciendo. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos inspire, nos hable en esta hora, Señor. Te damos gracias por tu presencia, en el nombre de Jesucristo. Amén. Y bueno, una de las cosas que habla el Salmo 52, y yo quiero después que tú puedas meditarlo, pero yo quiero hablar en esta hora, ¿verdad?, que cómo nuestras palabras producen muerte. Pero al mismo tiempo David habla de algo que él mismo se asemeja como un olivo. Y habla del caso de un hombre que trajo destrucción a la casa de Dios. Y estamos hablando de un hombre llamado Doeg. Doeg edomita. Él es descendiente de Saúl. Y este hombre hizo maldad con su boca. Y creo que cada uno de nosotros tenemos que guardar nuestras palabras. Tenemos que cuidarnos de nuestras palabras. Jesucristo dijo algo: de toda palabra ociosa darán cuenta los hombres en el día del juicio. Y saben, a veces hablamos palabras ociosas. Y la pregunta sería: ¿cuáles son las palabras ociosas? Las palabras ociosas son aquellas que hablamos sin pensar, que hablamos, ¿verdad?, cuando en nuestros corazones hay cosas que no están bien. Si yo tengo en mi corazón amargura, pues lo que yo meto es lo que voy a sacar. Y yo creo que cada uno de nosotros tenemos que hablar palabras que edifican, palabras que bendicen, palabras que dan vida. Pero en el caso del Salmo 52 vemos que un hombre que usó sus palabras para destruir, que usó sus palabras para traer muerte. Pero también hablamos de David, un hombre del Señor, que a pesar de que estaba pasando una prueba muy difícil, y el contexto de este salmo es que estaba siendo perseguido por Saúl,
Y cuando él está siendo perseguido por Saúl, y ahí está referido en el Salmo 52, se los voy a explicar. Pero cuando él está siendo perseguido por Saúl, va a la casa del Señor. Y cuando va a la casa del Señor, bueno, pues el sacerdote, y quiero que vayan conmigo, por favor, a Primera de Samuel. Y ahorita vamos a regresar acá al Salmo 52. Pero en Primera de Samuel, capítulo 21, dice la Biblia: vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió Ahimelech de su encuentro y le dijo: ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech: el rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y a lo que te he encomendado. Y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Y bueno, David llega a la casa del Señor, ahí con Abimelech. Pero el punto es que en la casa del Señor había también un hombre llamado Doeg. Y creo que nuestras palabras pueden hacer tanto daño o pueden traer tanta bendición, y nosotros tenemos que cuidarlas. Porque lo que sucedió es que Doeg edomita pues era el pastor principal de Saúl. Entonces lo que él hace, imagínense, ahora veo algo aquí que David miente. David no había sido enviado por Saúl, ¿sí? Y David miente. Y muchas veces, ¿verdad?, cuando estamos bajo presión, estamos bajo estrés, usamos la mentira como una defensa, que fue lo que hizo David. Pero eso no quiere decir que eso sea correcto. El punto es que las mentiras, las palabras negativas siempre van a cortar la unción de Dios en nuestras vidas. Una de las cosas que he aprendido en mi caminar con Dios es que tengo que cuidar y tengo que estar más consciente de qué es lo que hablo, qué es lo que digo, ¿sí? Porque yo no sé el efecto que va a causar mis palabras a otras personas, ¿sí? Y voy a dar un ejemplo, ¿verdad? Aquí fue muy nombrado este caso de un hombre que asesinó a su esposa. Pero ¿cómo fue que la asesinó? Pues una señora pues muy guapa, ¿verdad? Este hombre pues le pregunta a otra señora, a otra mujer, pues si había visto, ¿verdad?, a su esposa coqueteando con otro hombre. Y esta mujer no midió sus palabras, fíjense bien, y habló. Y cuando habla cosas que pues no debió haber hablado, hizo un efecto en este hombre de tal manera que llega a su casa y empieza a golpear a su esposa hasta matarla. Y fueron palabras. Y lo mismo sucedió en el caso de este hombre Doeg edomita, porque este hombre fue con Saúl y le dijo: mira, y a veces, ¿verdad?, hijo, te tengo una bien fresca. Y a veces somos chismosos. No te metas en la vida que no te importa, porque tus palabras pueden traer maldición. Tus palabras pueden destruir un negocio, una familia, una amistad. Ten cuidado, por favor, tenemos que cuidarnos. Y este Doeg llegó con Saúl y empezó a decirle, ¿verdad? No, pues fíjate que el sacerdote Abimelech está ayudando a David, y no solamente le dio la espada de Goliat, le dio provisión, hasta consultó al Señor Abimelech. Y esto cayó en el corazón de Saúl y fue a Nob. ¿Y saben qué hizo? Él asesinó a 85 sacerdotes en la casa del Señor. Creo que es una de las historias más sangrientas, más dolorosas, y todo ha sido por la lengua. Y nosotros tenemos que cuidarnos lo que hablamos aquí, lo que hablamos en nuestra casa, lo que hablamos, ¿verdad?,
en nuestro negocio, en donde quiera que estemos, y sobre todo, y lo quiero subrayar, porque cuando estamos con amigos íntimos, ahí como que se vale hablar todo. Pero aguas, porque puedes cometer el error de pecar contra el Señor y puedes traer problemas a tu vida. Y estoy hablando espiritualmente. Yo no quiero contristar al Espíritu Santo en mi vida. Y saben, todo esto sucedió en la casa del Señor. Y en la casa del Señor suceden a veces cosas dolorosas. Pero yo lo que te quiero decir es que Saúl viene, imagínense, y pone a todos los sacerdotes. Y lo que hace, les ordena a sus hombres que maten a los sacerdotes. Nadie quiso hacerlo, pero Doeg, el edomita, agarró la espada y mató a estos hombres. Y no solamente mató a estos hombres, eso lo pueden ver ahí en el capítulo 22, por favor, si me acompañan, porque es importante que vean la palabra. Verso 18: entonces dijo el rey a Doeg: vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el edomita y acometió a los sacerdotes y mató en aquel día 85 varones que vestían efod de lino. Y no solamente eso, fíjense todo lo que trajo unas palabras. Las palabras tienen poder. La Biblia dice que la lengua es como un pequeño fuego. Y muchas veces no nos cuidamos lo que decimos, lo que hablamos. A veces decimos: ay, me siento tan cansado que siento que me voy a morir. No hables eso, no declares esas palabras. Y no solamente mató 85 sacerdotes. Dice en el verso 19: y Anot, ciudad de los sacerdotes, hirió a fila de espada. Fíjense, o sea, mató a los sacerdotes y mató a sus familias. ¿Están oyendo? Por un comentario que destruyó. Por eso dice el Salmo 52, verso 2: agravios maquina tu lengua, como navaja afilada hace engaño. Y dice la Biblia: y Anot, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada hombres, mujeres, niños y hasta los de pecho, bueyes, asnos, ovejas, todo lo hirió a filo de espada. Y solo escapó de los hijos de Abimelech, hijo de Aitob, Abiatar. Fue el único que escapó. Ahora, yo quiero que se imaginen que esto estaba pasando en la casa del Señor. Pero a mí me impacta la declaración que hace David en el Salmo 52. ¿Están ahí conmigo? En el Salmo 52 dice así, verso 5: por eso tenemos que tener mucho cuidado como hablamos. ¿Qué sientes tú, señora, cuando tu esposo te dice: qué guapa te ves, eres una bendición para mi vida? Pero ¿qué sientes cuando te dice: estás gorda, estás fea, pelón? A tu esposo, panzón, no sirves para nada. Son navajas, hacen daño. O sea, y creo que una de las cosas que tenemos que abrazar es esa cultura de levantar y edificar a través de nuestras palabras. Pero yo quiero que vean algo que impactó mi corazón en la vida de David. Y a pesar de que él falló
Y no lo justifico porque él mintió, pero también conociendo la situación como estaba en una situación difícil. Pero aún así, si algo tenía David es que se sabía arrepentir cuando él fallaba. Y ahí en el Salmo 52 dice así, en el verso 5, quiero que noten que David está profetizando. Repito, está profetizando la muerte de Doeg y también de Saúl. Por las palabras que habló Doeg y por las cosas que hizo Saúl. Dice en el verso 5, inspirado por el Espíritu Santo, ¿están aquí? Dice, por tanto Dios te destruirá para siempre. Es decir, tus palabras te pueden llevar al infierno. ¿Ay, en serio? Sí. Por tanto Dios te destruirá para siempre, te asolará y te arrancará de tu morada y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Verán los justos y temerán. Es decir, nosotros vemos muchas veces, y lo he visto en mi caminar con Dios, que aquellas personas que han jugado con Dios, que han tomado simplemente a Dios a la ligera, toman decisiones pobres, y cuando no se aferran a los principios de Dios, sus vidas terminan destruidas, mis amados. Y son personas que un día estuvieron en la casa del Señor. Ahora, la Biblia me dice que Doeg estaba en la casa del Señor. Y saben, hay muchos Doeg en la iglesia de Dios. Ten cuidado. Pero me gusta lo que dice David. Verso 7, he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas. Está hablando de Doeg. Está hablando porque Doeg pues era el jefe, el pastor de todo el ganado de Saúl. Y escuchen esto. Y seguramente tuvo una recompensa de Saúl para él. Era una persona que tenía poder económico. Era una persona que Saúl le confió mucho, todo su ganado, pero también él tenía ganado. O sea, era una persona rica. O sea, lo que está diciendo es que muchos ponen sus riquezas cuando hacen dinero a costa de mentiras, de calumnias, de desaprobar a una persona, de desacreditar a alguien. Cuando tú tomas una ganancia así, ten cuidado. Eso no te va a llevar a bien. Tenemos que ser muy conscientes cómo hablamos. Pero David hace una declaración que para mí esto fue lo que trajo ánimo. Y dice David en el verso 7, lo voy a leer el 7, pero el versículo que quiero que todos lean conmigo dice: he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas, o sea, en su ganancia deshonesta. ¿Sí? ¿Estás aquí? Repito, sino que confió en la multitud de sus riquezas, y dice, y se mantuvo en su maldad. Verso 8, este es el versículo que quiero que todos lo lean. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Es decir, David estaba diciendo, a pesar de este desafío que estoy viviendo, yo me voy a mantener en la casa del Señor. A pesar de que vea maldad en la casa del Señor, yo me voy a mantener. Pero él está diciendo algo que para mí es profético y algo que nosotros como creyentes en Jesucristo llevamos dentro de nosotros. Y él está diciendo, pero yo estoy como olivo verde en la casa del Señor. ¿Y por qué David menciona al olivo? Porque
escuchen, a pesar de todo lo que estaba pasando David, él dijo: yo voy a estar como un olivo verde en la casa del Señor. Es decir, no importa lo que venga, los tropiezos que tú veas en la casa del Señor, tú mantente en la casa del Señor. No te apartes, no dejes la casa del Señor nunca. David estaba sufriendo, estaba en un momento muy difícil. Imagínense el saber que porque estuvo allí con Abimelech y este hombre lo vio y fue a hablar palabras perniciosas a Saúl, y él viene y mata. Qué tremendo. Y yo me pongo a pensar, David, ¿cómo sobrellevó esto? O sea, yo puedo pensar que David sentía culpa, que a causa de haber estado ahí en la casa del Señor, ¿verdad? Mucha gente murió, niños, mujeres. Yo no sé cómo trató David con la culpa, pero el Señor lo ayudó, gloria a Dios. Y yo no sé, quizás tú estás pasando, ¿verdad?, momentos donde sientes culpabilidad. Yo quiero decirte que te mantengas en el Señor, que te mantengas en la casa del Señor. Dios te va a liberar de esa culpa. Pero no solamente eso. Yo me imagino a David al saber, imagínense al enterarse David que este hombre había matado, y Saúl, a los sacerdotes, y había matado a las familias. Híjole, David le dieron unas ganas de vengarse. No nos dice la Biblia lo que él sintió, pero hay momentos que David como hombre sentía ganas de vengarse. En alguna ocasión Dios lo libró de vengarse por su propia mano a través de Abigail. Dios usó a esta mujer para detenerlo. Ahora imagínense, David tenía ganas de vengarse, y muchas veces cuando habla mal de nosotros, cuando nos hacen daño con las palabras, nos dan ganas de ir con esa persona, ¿verdad?, y ponerla en su lugar. Bueno, esos no vinieron, gloria a Dios. Pero imagínense el sentimiento que David tenía de reprimir esa venganza. O sea, que por una situación así, wow, ¿cómo vas a hacerle eso a los sacerdotes de Dios? David podía haber ido a Saúl, pero yo creo que el Señor lo detuvo. Y muchas veces Dios nos detiene, y muchas veces vas a tener que callar, y vas a tener que morderte la lengua, y vas a tener que detenerte y no hacerlo en tus propias fuerzas, y dejar la venganza en las manos del Señor. Aleluya. Porque de Él viene la venganza. No podemos defendernos muchas veces a través de nuestras propias manos, de nuestra propia sabiduría. Tenemos que dejar eso en las manos del Señor. Pero David hace una confesión y dice: yo estoy como olivo verde en la casa del Señor. Y cuando estaba mirando las características del árbol de olivo, son impresionantes. Es uno de los árboles más longevos. Cuando hemos ido a Israel, hay olivares ahí en Getsemaní que han durado 2000 años. Son longevos, son fructíferos. A un árbol de olivo puedes agarrar su raíz, machacarla, pasarla por fuego, por sequía, pero tarde o temprano ese olivo va a volver a reverdecer. Aleluya. Y muchas veces cuando estás pasando tribulaciones, muchas veces como David estaba pasando un momento difícil, el sentirse impotente de no poder hacer nada ante la muerte de estos sacerdotes, de tomar venganza y tener que decir: Señor, déjame agarrar ahora sí a Saúl, déjame agarrar a Doeg y hacerlos picadillo. ¿Sí me están entendiendo? O sea, te puedes poner en los zapatos de David. Te puedes poner que como seres humanos, ¿a poco no, cuando nos hacen daño, cuando alguien mancha nuestra reputación, dice una mentira de nosotros, déjame agarrármela? Esos no vinieron, gracias a Dios.
Qué dolor. Pero eso hace la lengua cuando no sabemos manejarla. Pero David dice, yo estoy como un olivo. Y quizás tú dices como un olivo verde. No, pero el olivo puede estar en diferentes temporadas, en diferentes momentos. Quizás David se sentía como un olivo, un tronco muerto en ese momento. Él no sabía el futuro, él no sabía lo que iba a pasar. Pero gloria a Dios, cuando el Señor dice una promesa en tu vida, Él la va a cumplir. Gloria al Señor. Aleluya. Amén. Y el árbol de olivo es especial. Y saben una cosa que me impresionó, que la Biblia habla, y quiero hacer aquí un paréntesis, pero la Biblia habla que Israel es ese árbol de olivo. Israel es ese árbol de olivo. Lo dice la palabra del Señor. Lo dice ahí en Jeremías. Lo puedes leer y si me lo ponen en la pantalla para que lo vean, porque aquí hay algo muy importante. Dice: olivo verde, hermoso en su fruto y en su parecer, llamó el Señor tu nombre, hablando de Israel. Es decir, el olivo es un árbol muy especial como pocos. Por eso le llaman el árbol indestructible, porque es un árbol que puede sobrevivir a muchas situaciones. Y yo veo a Israel, ¿verdad?, que ha sido pisoteado. No les han permitido el derecho de existir aquí en la tierra. He visto cómo, ¿verdad?, a través de las cruzadas, el holocausto, todo el dolor que ellos han pasado, aún aquellos que se decían cristianos, pero quemaron sus sinagogas cantando alabanzas a Cristo, pero esos no eran verdaderos cristianos. Pero lo que estoy tratando, mi punto es que no importa lo que traiga el mundo en contra del pueblo de Israel, ellos son el olivo verde y van a reverdecer y van a vivir hasta la eternidad, porque Dios los ha escogido. Yo no los escogí, los escogió el Señor. Pero lo que sí puedo decirte es que tanto Israel como nosotros tenemos ese ADN del olivo, que muchas veces nos sentimos en las pruebas, sentimos que nos pisotean, nos sentimos como muertos, sentimos que ya no vamos a volver a dar fruto. Pero de repente viene el Espíritu Santo, viene el Espíritu de vida, cae esa agua del Señor y empezamos a reverdecer, empezamos a volver a dar fruto, encontramos nueva esperanza. Y David estaba diciendo: quizás este momento soy un olivo seco, soy un olivo casi muerto, soy un olivo, pero voy a volver a florecer, voy a volver, aleluya, a dar fruto. Aleluya. O sea, David hacía referencia a este árbol de olivo porque él conocía este árbol, él había visto este árbol que parece a veces muerto, parece que ya no hay esperanza. Wow. Y es interesante, pero el olivo tiene mucho que ver. Desde los días de Noé, vemos que cuando cesaron las aguas en el diluvio, mandó la paloma, y esta paloma trajo una ramita de olivo. Digan olivo. ¿Qué quiere decir esto? Que de todas las plantas que existían en aquel tiempo, la primera en florecer fue el olivo. Gloria a Dios. Ahora Jesús es el olivo. Jesús es el rey olivo. Aleluya. Dile a tu vecino: tú eres un olivo. Gloria a Dios.
y Dios te va a preservar y Dios te va a guardar. Y a veces parece que estás muerto, pero gloria a Dios, cuando Él trae una lluvia del Espíritu en tu vida, vuelves a dar fruto. Eres longevo, aguantas cualquier clima, eres todo terreno. Gloria a Dios. Dios nos va a ayudar, Dios está con nosotros. Imagínate a Jesús, lo azotaron, lo masacraron, latigazos no solamente en la espalda, en el frente, corona de espinas, escupido, humillado, abandonado, traicionado. Oh, ese olivo, Jesús, parecía que todo estaba perdido. Aleluya. Pero el olivo tiene el potencial de volver a vivir. Aleluya. Y a los 3 días se levantó para nuestra justificación y nos dio salvación. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Y sabes por qué? Porque en nosotros está el espíritu de vida. En nosotros está esa naturaleza de que Dios nos da la gracia de poder seguir luchando. Y yo quiero bendecirte, yo quiero animarte que lo que estás pasando, aleluya, no te des por vencido. Vete a ti mismo, a ti misma, como un olivo, que vas a volver a levantarte, que vas a volver a florecer, que vas a resistir el fuego y la sequía y todo lo que venga, porque en ti está el espíritu de vida, en ti está el ADN del olivo, hablando en lo espiritual. Gloria a Dios. Wow. David, vean otra vez, ahora quiero que lo vean de esta manera, otra vez en el Salmo 52. Dile a tu vecino, guarda tus palabras. Guarda tus palabras. Bendice a tu hermano, a tu familia. Cubre sus faltas. ¿Verdad? ¿No es cierto que cuando tenemos envidia de una persona, y a veces es mejor que nosotros, y le tenemos envidia, porque tenemos aquí en nuestro corazón eso, y eso es lo que hemos metido en nuestro corazón, y lo que sale es descrédito hacia esa persona? Nos empezamos a fijar en sus errores, le empezamos a desacreditar. Y el problema es que juzgamos a distancia. No conocemos su situación, pero juzgamos a distancia. Ni sabes bien cómo estuvo todo y ahí estás de juzgón. Dile a tu vecino, no te metas en lo que no te importa. ¿Estás aquí? Claro, porque estás expresando tu envidia a través de un descrédito. No, es que a él le dieron ese puesto porque pues yo soy mejor, pero yo no sé. El jefe está endemoniado, por eso le dio el puesto. No, no desacredites a alguien. He encontrado que la unción, tanto en la prédica, en la alabanza, en cualquier servicio, tiene que ver con las palabras que tú hablas. Y déjame decirte algo, la unción y tu fe tiene que ver con lo que hablas. La unción y tu fe está ligado con lo que tú hablas. Sí. Y la Biblia habla en Apocalipsis. Yo quiero, no solamente anota si estás anotando, habla Apocalipsis 11:4.
Lo leo rápidamente. Le digo, estos dos profetas son los dos olivos. Digan, dos olivos. A estos dos olivos, Enoc, Elías, pueden ser ellos. Pero dice la Biblia que en los tiempos finales de la gran tribulación van a estar aquí. Escuchen. Y los van a matar. Y los van a asesinar. Y el mundo entero, vía satélite, todo el mundo va a ver sus cadáveres. Ellos tienen poder para detener las lluvias. Tienen poder para traer fuego. O sea, son hombres poderosísimos. Pero me gusta la referencia que hace: dos olivos. Dos olivos. Y dice la Biblia que los van a matar y los van a exponer sus cadáveres. Y no quieren que los sepulten. O sea, quieren mantener, ¿verdad?, su morbo, su burla. Pero dice la Biblia que a los 3 días después de que estuvieron exhibidos ahí, léanlo en Apocalipsis, a los 3 días dice la palabra del Señor que resucitaron. Vino el Espíritu de vida y los resucitó. Y eso me habla lo que David decía: yo soy como un olivo en la casa del Señor, que no importa lo que venga, aleluya, el Espíritu Santo en mí va a darme nueva vida, esperanza, fe, aleluya. ¿Te habías visto tú como un olivo verde en la casa del Señor? Decláralo. Yo soy como un olivo, porque estás diciendo: soy una persona, por la gracia de Dios y el poder de Dios, soy una persona indestructible. David ya no está aquí, pero no quiere decir que esté muerto. Yo tengo una cita con él, ¿sabían ustedes? Lo voy a ver. Le voy a decir: oye, enséñame a alabar al Señor, porque yo canto y los ángeles como que dicen: Agustín, ahorita nos vemos. Claro, cuando canta Alfredo viene, ¿verdad? ¿Sí me explico? O sea, aguantan la sequía, dan fruto, dan mucho aceite. Wow, las aceitunas. Por eso sí les recomiendo, hay aquí un paréntesis: tomen mucho aceite de olivo. Tiene unas propiedades extraordinarias. David dijo: pero yo soy como un olivo verde en la casa de Dios. Confío en la misericordia de Dios por los siglos de los siglos. Y David está simplemente diciendo que él es como un olivo verde, viril, vigoroso en la casa del Señor. Representa que alguien que es fuerte, celoso en justicia, que habita cerca de Dios y tiene fruto todo el tiempo. Sí. Entonces, mis amados, creo que en estos tiempos tenemos que cuidar nuestras palabras, cuidar lo que decimos. Jesús nos dijo, y lo dije hace un momento, que nos cuidemos de las palabras ociosas. ¿Sí? Así de que quiero que declaremos ahí en el Salmo 52. ¿Están aquí? Wow. Salmo 52, versículo 8. Wow. Imagínense qué longevo es un olivar. Más de 2000 años. A veces producen un solo árbol hasta 57 litros. Dan aceite. Wow. Tienen unas raíces muy fuertes, muy profundas. Sus raíces llegan a meterse hasta 6 metros.
más que lo que se ve en lo externo. Tienen unas raíces muy fuertes. Y yo recuerdo que eso yo lo aprendí en Israel, que de verdad tú puedes tomar un tronco, una raíz de olivo y hacerla pedazos, pero nada más en cuando caen las primeras gotas de lluvia, ese tronco muerto vuelve a vivir. Y así eres tú, y así soy yo. Que el enemigo nos va a tratar de detener, que el enemigo nos va a tratar de destruir, pero el espíritu de vida está en ti. Aleluya. El espíritu de vida está en ti. Salmo 52, verso 8. Vamos a leerlo todos, por favor. Pónganse de pie. Quiero que tú lo leas. Entendiendo ya un poquito acerca de el olivo. Wow. Digan todos conmigo. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. Y quiero que se fijen, no dice en el casino. Yo soy como un olivo verde en el casino. Yo soy como un olivo verde en el bar. Yo soy como un olivo verde en el trabajo. No, dice en la casa. En la casa. Dile a tu vecino, no te apartes de la casa. ¿Sí? Y aquellos que acostumbran congregarse de una manera en línea, pues congrégate, porque aquí está la bendición. ¿Verdad que no es lo mismo estar aquí que estar allá? Díganle, anímense a congregarse. Digan, no, pero pues, díganselo más fuerte. Porque les amamos, porque queremos su salud espiritual, ¿no es cierto? Hijo, yo he estado en reuniones en donde ha habido una unción impresionante, y ese mismo video lo veo en línea y digo, no, esto no fue lo que yo viví allá. Esto no fue lo que yo sentí, lo que experimenté de Dios. Así de que en la casa de Dios, en la casa de Dios. Vamos a declararlos todos, con todo tu corazón. Di, pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Aleluya. Ahora quiero que cierres tus ojos. Seamos vulnerables delante de Dios. Seamos honestos delante del Señor. Yo quiero que tú ahí levantes tus manos y vamos a pedirle perdón a Dios de todas las palabras ociosas que hemos hablado. Yo no quiero que la unción de Dios mengue en mi vida por causa de mis palabras. Si hay muchas cosas que tú pudieras decir, pero Dios te dice, calla. Dios ha callado. Dios ha tenido paciencia con la humanidad. Llega el momento en que Dios va a decir, hasta aquí, pero nos está teniendo paciencia, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y yo te pido ahí en tu casa, aquí en la casa del Señor, si tú has dañado la casa del Señor con tus palabras, palabras ociosas, palabras de envidia, de amargura, palabras que han sido usadas por el enemigo para separar, para destruir, para herir, para matar, como lo fueron las palabras de Oded, que asesinó.
toda una ciudad de 85 sacerdotes. Yo quiero que le pidamos perdón a Dios por todas esas palabras ociosas. Esa es mi conclusión. Que nos cuidemos de lo que hablamos. Muchas veces Sara no me dice cosas porque es prudente, porque es una mujer que sabe callar. De la misma manera, amados, necesitamos poner cuchillo a nuestra garganta. Pero es que estoy sufriendo por lo que se ha dicho de mí. Déjale a Dios la venganza. Deja que Dios te restaure. Deja que Dios saque a la luz la verdad. Y yo lo he visto, mis amados, que Dios siempre te reivindica, te levanta, te restaura. Por eso dice el salmista en el Salmo 52: lo verán los justos y temerán. Cuando veamos que Dios toma la venganza, cuando veamos que Dios levanta al justo y humilla al impío, que Dios es un Dios de justicia, que no porque lo hace en nuestro tiempo no quiere decir que no lo va a hacer. Espera en Dios y no tomes venganza en tus propias fuerzas. Vamos, pídele perdón, iglesia. Todos, creo, sin excepción, hemos hablado, hemos lastimado a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestra familia. Aquí en la misma casa de Dios hemos hablado mal de alguno, de alguna, en nuestro trabajo, en nuestro negocio, en nuestro diario vivir. Padre, perdona toda palabra ociosa. Oh Señor, limpia nuestros labios. Por eso el profeta decía, el profeta Isaías lo decía: Señor, purifícame. Señor, ayúdanos. Ora en el Espíritu. Vamos, un momento más, un momento más, un momento más, un momento más. La Biblia dice, hablando del profeta Isaías, sigue orando, dice: y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí, esto toco tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Es decir, el pecado vino a través de sus labios. Y cuando fue quitada la culpa y el pecado, dice la Biblia que después oí la voz del Señor. Es decir, muchos de nosotros no estamos oyendo al Señor por causa de las palabras ociosas que hemos hablado. Porque cuando vino este ser angelical y tomó este carbón y lo puso en los labios del profeta, después de eso, escuchen, después de eso, oyó la voz de Dios. Yo no quiero que mis palabras me vuelvan sordo espiritualmente. Padre, ten misericordia. Señor, y yo levanto a aquellos que están en momentos difíciles, que se sienten como muertos en una temporada de sequía. Señor, yo los declaro que son olivos que volverán a reverdecer, y esto que están pasando pasará, es temporal, no es algo eterno. Padre, gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Bendecimos esta palabra, que caiga en buena tierra y que produzca temor en nuestro corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Y aquellos que se han conectado en línea, los bendecimos, Padre. Y si hay algún judío, lo bendecimos y declaramos y respetamos y les honramos y declaramos que tienen todo el derecho de existir y de ser la nación que Dios declaró de ustedes, que ustedes, judíos, son luz a las naciones. Gracias, Padre,
en esta hora, en el nombre de Jesús.